Buenos días, bendiciones. Nosotros venimos hablando hace ya 4 domingos con ¿no? Hablando de Mateo 24, ese ha sido nuestro estudio, nos hemos enfocado en ese estudio de estos últimos 4 domingos. La serie Mateo 24, una serie de un capítulo escatológico, señales, características de los tiempos finales, las palabras del Señor Jesús a sus discípulos, y que creemos que es relevante para este tiempo hablar de lo que tal vez para muchas personas podría ser un poquito incómodo, ¿cierto? Como que hablar del fin de los tiempos no es como tan agradable, pero tenemos que hablar de eso. Es un tema importante que no lo podemos perder de vista, porque cuando perdemos de vista lo que puede pasar y lo que va a pasar, podría entonces hacer que nos desenfoquemos y perdamos el norte de aquello de lo que Dios quiere que usted y yo estemos apercibidos, que estemos preparados. Y tal vez porque hoy en muchos lugares, si lo hablamos dentro del círculo cristiano pentecostal o protestante o cualquier denominación cristiana de sana doctrina, pues se tiene que hablar de ese tema. Aunque hay iglesias cristianas que parecen de sana doctrina que están ignorando este tema. Tal vez adrede, tal vez de manera consciente lo ignoran porque la gente no quiere escuchar de lo que parece no ser tan agradable, ¿cierto? Eso que nos habla el mensaje del Señor de los últimos tiempos, de lo que va a suceder, de las cosas negativas, si se puede decir así, que va a vivir este mundo, pero que ya está escrito y por lo tanto va a pasar. Ahora, es deber y menester nuestro como cristianos prepararnos cada día más para ese tiempo, hablarle a otras personas de ese tiempo, que eso va a suceder y que tenemos que estar preparados, que el Señor está dando oportunidad. Estamos en lo que se conoce como el periodo de la gracia. ¿Sí? El periodo de la gracia. Estamos bajo el periodo y el tiempo de la gracia, pero que ese periodo y ese tiempo de la gracia se va a terminar. Hoy nosotros, bajo ese tiempo de la gracia, podemos proceder al arrepentimiento, buscar a Cristo, seguirlo con una total libertad. No estamos expuestos en este momento a la persecución, a la violencia por nuestra fe, como si pasaba en otros tiempos, en la época del Señor y después del Señor, en los tiempos de la iglesia primitiva, la persecución que vivieron los apóstoles, que vivieron todos los discípulos de ahí para acá por el Imperio Romano. Eso no lo estamos viviendo, gracias a Dios. Y aunque hay pequeñas partes donde sí se puede ver ciertas luces de persecución, ¿cierto? Lo vimos el domingo pasado con la ventana 1040, ¿cierto? Una cantidad de países donde muchas personas nunca han escuchado de Cristo, que no saben quién es Jesús. Y lugares donde se ha ido a predicar, donde hombres y mujeres de Dios han ido a llevar el mensaje, que han sido perseguidos y asesinados, donde tienen que predicarlo escondido, de manera clandestina. Por ejemplo, en China, los pastores tienen que ser obligados a entregar el bosquejo de su predicación al gobierno, y el gobierno le dice: sí lo puede dar, no lo puede dar, cámbiale esto, quítele esto. No pueden predicar libremente su mensaje. Ahora, si el pastor no está de acuerdo con pasar lo que Dios le ha dado para su congregación, entregárselo al gobierno, tiene que enseñarlo a escondidas. Entonces hay hombres que la están pasando difícil, por lo menos allá, y hay lugares donde están volviendo casi como a los tiempos de la iglesia primitiva, a congregarse a escondidas, de manera clandestina, porque pueden ser llevados a la cárcel. Eso lo están viviendo en muchas partes. Entonces, hablar de los fines o del fin de los tiempos es algo que es importante. Hablar del fin de los tiempos es algo que necesariamente nos lleva a confrontarnos con nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos hoy respecto a lo que va a pasar?
Entonces tal vez por eso es un tema que se esquiva en muchas iglesias hoy, porque la gente no quiere escuchar de eso, la gente quiere escuchar de cosas más agradables, de la parte de la bendición, del bienestar, de la prosperidad. Entonces se esquivan esos mensajes en los que se le advierte al pueblo que tienen que replantear su condición espiritual, replantear su teología, replantear su cristianismo, replantear y reconsiderar cuál es la calidad de relación que tienen con Dios. Entonces, como muchas personas no quieren eso, no quieren pasar por eso, pues a esas personas les queda más fácil hablar de otras cosas, y hay líderes en muchas iglesias que no quieren incomodar a sus feligreses, ¿sí? No los quieren incomodar, no, porque se me van, porque entonces se me vacía la iglesia, entonces hablemos de cosas que los mantengan entretenidos, contentos, ¿cierto? Algo que tal vez les sirva para calmar su conciencia de todo lo malo que hicieron durante la semana. Entonces, eso es en muchos lugares, en muchos casos, lo que está pasando hoy en día. Por eso era importante para nuestro crecimiento y edificación espiritual hablar de esto, ¿cierto? Anteriormente, en lo que habíamos hablado en los domingos pasados, Jesús en Mateo 24 venía explicando acerca de las señales y las características que tiene el inicio de ese periodo que conocemos como la gran tribulación, ¿cierto? Durante el capítulo 24 hemos ido mirando todas las características que van anunciando el inicio del periodo de la gran tribulación. Y una de esas características que se señala es la aparición de la apostasía, ¿cierto? Hablamos de la apostasía, y en los versículos que vamos a tocar hoy, pues vuelve otra vez ese tema, un poco advirtiendo del peligro de la apostasía y de la necesidad imperativa que nosotros tenemos de huir de ella. Porque el peligro de la apostasía es que imita el poder de Dios. La apostasía imita el poder de Dios. Lo imita de una manera muy sutil y muy bien hecho. La imitación que hace el poder de Dios es muy bien hecha. Afirma a través de esa imitación ser de Dios o ser Dios, pero obviamente es obra del enemigo, es obra de Satanás, del cual decimos que se ha infiltrado dentro de la iglesia. En internet usted puede ver videos de muchas iglesias cristianas en Sudamérica, Centroamérica, sobre todo, que se está dando mucho expresiones que parecieran ser que adoran a Dios, pero que es apostasía, ¿ya? Unas expresiones dentro de su ritual, dentro de su ejercicio eclesiástico, y que pareciera que están adorando a Dios, que pareciera que están haciendo cosas para Dios, pero que realmente es apostasía. Pero que si eso se le dicen a esas congregaciones, se van a enojar y van a tachar al que lo critique o al que lo llame la atención, al que lo amoneste, de religioso, de anticuado, de fariseo, ¿cierto? De legalista. Porque cuando usted señala la apostasía en otro hermano, él le va a decir: es que usted está de religioso, usted es un legalista. Nosotros hablábamos de que la apostasía se traduce, quiere decir renunciar, volver atrás, ¿cierto? Habla de todos aquellos que en algún momento conocieron el Evangelio, militaron en las filas del Evangelio, caminaron en el Evangelio, y por alguna razón, motivos y circunstancias, se alejaron del verdadero Evangelio para abrazar un Evangelio falso, un Evangelio traído por falsos profetas y falsos maestros. Entonces, estas personas se apartaron del verdadero Evangelio para ir detrás de un falso Evangelio. Por eso la idea de la enseñanza de hoy es entrar un poquito en detalle de esas características de lo que la apostasía
significa, o el impacto de la apostasía en la iglesia, y por qué nosotros tenemos que huir de la apostasía. Porque la apostasía tiene esa característica de que a veces pareciera que no es apostasía, es decir, como que todo está bien, está funcionando bien. ¿Por qué dicen que es apostasía? Entonces, es una línea muy delgada y que por eso engaña a los que están en esas iglesias. Y un punto del que queremos hablar hoy es que no podrá haber otro Cristo. No podrá haber otro Cristo. Eso es parte de la apostasía, que quiere presentar a otros hombres como falsos cristos, falsos profetas o mesías. Mateo 24, 23. Como lo hemos hecho los otros domingos, nos vamos a salir un poquito del capítulo para respaldar la enseñanza, pero la base es Mateo 24, 23 y vamos avanzando unos versículos más adelante. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué? No le creáis, no lo creáis. Entonces Jesús sabía que para el tiempo final, eso lo dirá porque ya estamos empezando a vivir eso, se van a levantar muchos falsos cristos, falsos profetas, ¿sí? Y él dijo, no deberán creerles. Por eso dice, no lo creáis. Él sabía que eso se iba a presentar, él sabía que eso iba a pasar. Dios siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a advertir de los peligros. El problema es que los seres humanos no hacemos caso de esos peligros. Pero él dice, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. Cuando una persona aparece afirmando que es el Cristo hoy, ¿qué es lo más lógico que debemos hacer? No creerle. Es que ni siquiera tenemos que haber ido, no sé, 10 o 15 o 20 años a la iglesia para entender de que eso es una locura. Que ponemos también un poquito de sentido común. O sea, si aparece un tipo y dice yo voy al Cristo y voy a salvar al mundo, tenemos que darnos cuenta que eso es mentira. En la primera entrega que hicimos de Mateo 24, hablamos de por lo menos 14 personas que se han hecho, o que se han hecho, que algunos ya murieron, por otros que están vivos, que se hacen pasar por Jesús. Dicen que son Jesús. Y nombrábamos a Sun Myung Moon en Corea del Sur. Él es el fundador de la Iglesia de la Unificación, ¿cierto? Lo nombrábamos en ese día. Él se desvió, él cometió apostasía, él se desvió del verdadero evangelio. ¿Cómo? Pues afirmando muchas veces que él es Jesús, ¿sí? Pero afirmando primero que Jesús se le apareció a él mientras oraba. Muchas veces durante sus oraciones que hacía, se le apareció a Jesús. Entonces, este señor, que de niño su familia practicaba el confucianismo, luego ya de más grandecito su familia se convierte al cristianismo, él empieza a ser cristiano entonces, y es en ese crecimiento del cristianismo donde no sé cuál fue el Jesús que se le aparece a él, ¿sí? Y le dice, ahora usted va a ser el nuevo ungido porque yo fracasé en mi misión, en la misión que yo con la que fui enviado a esta tierra, yo fracasé. Ahora el Padre lo ha levantado a usted para completar esa misión. Usted ahora es el nuevo ungido. Esas son las palabras de este hombre. Bueno, eran las palabras porque ya murió. Otra persona que afirmó ser Jesucristo y que había resucitado fue, que también lo nombramos ese día, José Luis de Jesús Miranda, que murió en el año 2013. Él era el fundador de esa secta que se conoce como Creciendo en Gracia. Él se adjudicó varios títulos como Dios, papá, doctor, apóstol,
papi le decían algunos, y el que más usaba él era Jesucristo hombre. Ese era su título más usado. Él afirmaba que era el Jesucristo resucitado, que para el año 2013 él iba a entrar en una total y completa transformación. Ahora él no pudo alcanzar la transformación porque en esos días se murió. Ahora, ¿qué pasó con la secta? Tuvo divisiones, sus líderes no sabían cómo explicar el hecho de que él había fallecido. Entonces se empieza una división dentro de esta secta. Otro hombre que también se atrevió a llamarse Jesucristo es Alan John Miller, un australiano ex testigo de Jehová, líder de la secta La Verdad Divina. Él afirma que es Jesucristo reencarnado, que quiere difundir el verdadero mensaje que se llama La Verdad Divina a través de una serie de seminarios y usando muchos medios de comunicación, principalmente a través del internet. Él vive con una mujer que se llama María Susan Luke, y él dice que ella es la reencarnación de María Magdalena. Entonces, así como estos tres que acabo de nombrar, el primer domingo que hablamos de Mateo 24 nombramos 14, unos ya están muertos, otros ya están vivos, todas están vivos. Pero así como estos que acabo de hablar aquí y todos los otros que nombramos el otro día, con esas mentiras han ganado millones de adeptos, millones de personas les esperan, millones de personas los siguen. Pero Jesús, que advirtió en Mateo 24, 23, no lo crean. A muchas de las personas dijeron: mira, acá está el Cristo, Jesucristo hombre, ha venido, tiene una iglesia en tal parte, se llama así, vamos allá. Y la gente, sí, vamos. Acá hay un señor que dice que es Jesucristo resucitado y vino con María Magdalena, ahora son marido y mujer, vamos para allá, y arrancaron para allá. Millones no son 3 ni 4 ni 5, son millones de personas en el mundo. Jesús advirtió: no les crean. Entonces, si Jesús está advirtiendo eso en la palabra, ¿por qué la gente le cree? Porque es que esa gente no ha leído la palabra, la gente no estudia la Biblia, y si la lee, nunca pide sabiduría, discernimiento, no entiende realmente lo que Dios le quiere enseñar a través de la palabra. Ahora, todo eso es mentira, porque solamente hay un solo Cristo, hay un solo Jesús, un solo Mesías, no hay varios. Jesús, cuando iba a ascender al cielo, Él le dijo a los apóstoles que iba a mandar a otros Cristos. No dijo eso. Él dijo: le enviaré un consolador, ¿sí? Su espíritu. Él no habló de personas que se iban a levantar en X tiempos, de tiempo en tiempo, para hacerse pasar por Él. Él no lo habló así. Entonces dijo: no creáis, no lo creáis. Ahora, aún así, cuando usted y yo leemos esta palabra, podríamos hacernos la pregunta si estamos seguros que Jesús es el único Cristo. Porque a veces, como seres humanos, podrían venir preguntas así: ¿cómo estoy seguro yo que Cristo es Cristo, el único Cristo? Si aparte de leer el pasaje no nos fuera suficiente. Y no sentirnos mal por tener esa pregunta. En el tiempo de Jesús, en su ministerio, hubo un hombre que la tuvo, Juan el Bautista. Él tuvo esa pregunta. Él tuvo esa idea ¿este será Cristo? Y él le mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús. Eso está en Lucas 7, versos 18 y 19. Vamos a mirarlo. Lucas 7, 18 al 19. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, 19, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Sí, él se hizo la pregunta, pero no se quedó con la duda. Él le envió a alguien
y que le hicieran esa pregunta a Jesús, porque podría pasar que en algún momento pase por nuestra mente si es o no el Cristo que nosotros seguimos, ¿cierto? Podría pasar, le pasó a Juan el Bautista, nos puede pasar a nosotros. Ahora, Jesús no le respondió ni sí ni no, porque Jesús utilizaba en muchas de sus respuestas acciones, o la pregunta misma era la respuesta. Por eso a veces a ellos se les complicaba entender un poquito lo que Jesús les decía. Porque cuando Poncio Pilato le dijo que si él era el Cristo, que si él era el Mesías, él dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? La pregunta misma se respondía sola. Entonces, él en muchos casos respondía con acciones que confirmaban eso que la otra persona tal vez estaba dudoso. Y él con esas acciones contestaba si él era el Cristo o no. Entonces, en el verso 20 de ahí de Lucas, dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? 21. En esa misma hora, es decir, ahí mismo, en el instante, ¿qué pasó? Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos les dio la vista. Verso 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, él no les dijo: sí, yo soy el que había de venir. Él no les respondió así. Él simplemente en ese mismo instante les demostró a ellos, con las maravillas y con sus milagros, quién era. Y eso contestaba su pregunta. Lo que confirmó que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, fueron sus obras, no fueron sus palabras. Son obras que ninguna otra persona, ningún líder religioso, ningún gurú espiritual podía igualar, ni en su época y mucho menos hoy. Ninguno podía igualar en las obras que Jesús hizo. Jesús sanó incontables casos de enfermedades, incluso terminales. Jesús echó fuera demonios, algo que para ese momento era imposible hacer. Resucitó muertos. Eso es un milagro difícil de hacer. Para la época de Jesús nadie lo había hecho. Solo creo que Elías y Eliseo sí lo habían hecho, pero muchos siglos atrás. Ahora, contrario a lo que hacían los escribas y los fariseos, Jesús sí tenía en cuenta a los pobres, a los desfavorecidos, y les predicaba el Evangelio, ¿sí? Porque él no hacía acepción de personas. En cambio, los fariseos, los escribas, sí, ellos no les gustaba juntarse con el desposeído, con el pobre, con el vulnerable, con el que andaba por allá como en la inmunda, como dicen por ahí. Ellos no les gustaba. Pero Jesús lo hacía porque él no hacía acepción de personas. Pero sobre todo, el hecho mismo de su resurrección es la señal más contundente, ¿cierto?, de que él era el Cristo. Es la señal que confirma sus credenciales de Mesías. Porque ninguna otra persona ha podido resucitar de los muertos hasta ahora. Ninguno. Y los que resucitó Jesús volvieron a morir y muerticos se quedaron. Ninguno de esos se levantaba. El único que murió y resucitó fue Jesús. De hecho, las tumbas de todos estos hombres que han hecho historia por alguna razón, y a los cuales incluso esas tumbas se les rinde cierto culto y se les han hecho imágenes que también la gente les rinde culto, esas tumbas y de esas personas que son objeto de adoración, esas tumbas tienen los restos de esas personas. Pero la tumba de Jesús estaba así, como una muestra de que él murió, pero ¿el qué?
resucitó. Y eso es lo que lo hace a él el único Cristo, el único Jesús, ¿no? Por eso él dice, muchos vendrán y se lo admirarán, si está acá, si está allá, no lo creáis. Él ya nos ha dado unas muestras claras de que él es el único. Pero hoy las personas todavía siguen buscando a un Cristo. Si Jesús ya se bajó de la cruz, ¿por qué la gente todavía lo tiene colgado en la cruz? Todavía siguen yendo a una cruz donde hay un hombre o la imagen de un hombre crucificado. O buscan a alguien que se hace llamar Cristo, que se hace pasar por Cristo, que está usurpando el lugar y el nombre del verdadero Cristo. Por eso podemos ver en el segundo punto la maldad detrás de la apostasía. La maldad detrás de la apostasía, Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La maldad de la apostasía, o esa maldad que está detrás de la apostasía, son esas señales, esos prodigios, esos milagros que van a hacer esos falsos y que están haciendo esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos cristos, y que están engañando a millones de personas. Cuando yo veo en internet videos de iglesias cristianas donde están haciendo milagros así, yo lo dudo que eso sea de Dios. Porque yo no puedo negar que Dios puede obrar, que Dios puede actuar, que puede hacer un milagro. Pero hoy lo que pareciera es que se están vendiendo milagros en las iglesias. Que se está vendiendo el milagro de Jesús por unas monedas. Porque a través de toda esa manipulación que hay, ¿cierto? Buscando poder darle a esa persona lo que esa persona tanto está anhelando en el momento, que es una sanidad, una recuperación, cualquier cosa que lo tenga afectado, está vulnerable mentalmente y por eso los manipulan de tal forma que a veces ellos ven cosas. Por eso cuando Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, eran grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Quiere decir que en los últimos tiempos, y desde ya lo estamos viendo, millones de personas van a ser engañadas por esos falsos cristos, esos falsos maestros, falsos profetas. Ahora, el hecho que ellos que hoy conocen a Dios y perseveran en la palabra de Dios y que no caigan en ese error, es algo que nos tiene que dar aliento a nosotros. Porque hay muchas personas que hoy no están permitiendo caer en ese error, que no se están dejando engañar. Es decir, podemos nosotros ser alentados por esas personas que vemos que están siendo firmes en la palabra de Dios y que no se están dejando engañar, que no se están dejando llevar al error. Usted sabe que la palabra Cristo se traduce al español como ungido. Por eso en ese sentido podemos decir que Jesús está diciendo que para el tiempo final se levantarán falsos ungidos. Y esa es la realidad que estamos viendo incluso ahora. Nosotros podemos escuchar y ver a muchos hombres en diferentes iglesias afirmar que sobre ellos hay una unción especial. Se hacen llamar iluminados, patriarcas, apóstoles, profetas y cualquier otro título pretencioso que hace que la gente vea en ellos una unción diferente, que hace que la gente crea que sobre ellos hay una unción especial que viene de parte de Dios, pero que esa supuesta unción es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque detrás de esa supuesta unción
Hay un poder que está obrando, pero que no es un poder de Dios, es el poder del infierno, que se está presentando en esos lugares. Es el poder de las tinieblas en toda su expresión. Yo he visto, y es que lo tremendo es que esa apostasía es descarada porque se publica libremente por todo lado, en televisión, en internet salen demasiados videos donde muestran haciendo una cantidad de milagros, ¿cierto? De unas supuestas manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios en la vida de gente que llega allá. Pero eso es mentira, eso es un engaño. Estamos viviendo esos tiempos donde muchos falsos apóstoles y profetas y falsos ministros están haciendo y llevando a cabo señales y prodigios. Se están viendo personas que llegan a una silla de ruedas y se levantan. Porque la persona que está en la silla de ruedas no ha entendido que quién sabe si esa no sea la voluntad de Dios, que esté en esa silla de ruedas. El problema es que en su humanidad, en su carnalidad, no ha aceptado eso. ¿Qué tal que esta sea la voluntad de Dios para mí, por X tiempo? El ser humano se le ha complicado aceptar la voluntad de Dios en su vida. Porque si la voluntad de Dios en su vida, como pasa normalmente la mayoría de las veces, va en contra de mis deseos, va en contra de lo que yo quiero, va en contra de lo que yo espero, entonces para mí es difícil aceptar algo que va en contra de lo que yo quiero. ¿Quién quiere estar postrado en una silla de ruedas? Nadie quiere estar en una silla de ruedas. Pero si Dios lo permitió y si Dios lo llevó a esa persona a estar allí, por algo va a ser. Si una persona desafortunadamente tiene que sufrir una dolorosa y penosa enfermedad durante muchos años, pero esa persona hoy está pidiendo la eutanasia, la muerte digna, supuestamente, y no puede entender que tal vez es lo que Dios quiere para esa persona. En la Biblia hablemos de ese personaje que Jesús sanó y que le preguntan a él si habían pecado sus padres. Y el propósito para que ese hombre llevara más de 30 años en su condición de enfermedad no era solamente porque Dios quisiera ensañarse con él y hacerlo sufrir, era porque para ese momento que Jesús iba a estar ahí, se iba a glorificar el nombre de Dios. Ese era el propósito de Dios con ese hombre enfermo. Y hoy muchas personas tienen enfermedades, problemas económicos, problemas emocionales, y no quieren aceptar que tal vez esa sea la voluntad de Dios. No buscan de ninguna manera que Dios les muestre si esa es la voluntad de Él. Y si Dios los quiere sanar, ¿cuándo los va a sanar? Será la voluntad de Él ese momento. Pero la gente anda buscando señales, andan buscando milagros, y por eso son presas fáciles de los engañadores. Son presas fáciles de esos mentirosos que están engañando a muchas personas, y de eso también habló el apóstol Pablo. El apóstol Pablo advirtió para esos tiempos llamándolos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos no porque hubiera un peligro visible físicamente hablando, como una persecución, violencia, sino porque los poderes de las tinieblas iban a estar en una total y completa acción, operando en esos hombres, en esos engañadores, para mentirle y traer al error a multitudes, haciéndoles creer que en ellos reposa una unción especial, que en ellos reposa el poder de Dios y que en esos lugares está Dios. Pablo lo advierte en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 1 al 8, lo podemos leer, 2 de Timoteo 3, 1 al 8. Aquí quiero es como abrir un poco el contexto de esto que estamos viendo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos donde el poder de las tinieblas va a estar obrando con una fuerza, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, es decir, parecen hombres de Dios, santos, ¿cierto? Piadosos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evitan. Pero la gente parece bruta, yéndose de cabezas a esos lugares, a seguirse dejando engañar, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo le está haciendo ver eso a Timoteo. Pablo ve tan débil, en cierta forma, a Timoteo, y tan fuerte esos tiempos, que él necesitaba de alguna manera advertir a su discípulo, al joven pastor. Entonces, hay hombres que imitan el poder de Dios. La apostasía imita el poder de Dios. Por eso dice el apóstol, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Esos eran los magos de Egipto, ¿no? Que le salieron al paso a Moisés cuando él vaya con la vara y muestra la culebra. Ellos también dicen, pues también la hacemos. Están imitando el poder de Dios. Y así como esos magos, esos hechiceros, imitaban el poder de Dios, que cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, ellos también dicen, nosotros también podemos hacerlo, y la tiran. Están imitando el poder de Dios, y eso lo están haciendo hoy en muchos lugares. Muchos personajes haciéndose pasar por hombres de Dios, pero no son hombres de Dios, son impíos, como dice el apóstol Pablo, cuyo carácter Pablo lo está describiendo muy bien en estos versículos. Esos hombres son, mire, cuando yo veo esa información que es, incluso sale en estos noticieros, ¿sí? Los pastores más ricos del mundo, a mí eso me da vergüenza. Mansiones, jets privados propios que valen millones de dólares, ¿cierto? Les entra una gran cantidad de dinero. Son hombres amadores de sí mismos, son ávaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes. Esas son las características de los hombres que estamos viendo hoy, y a los cuales la gente, en vez de evitar, como dice Pablo, a estos se evita, no, antes más, como con más intenciones, los siguen, los buscan. Es difícil ver la humildad en los líderes religiosos de hoy. Y sí, a veces es difícil verla en los que son buenos hombres de Dios como en los que son falsos, ¿cierto? Por eso el Evangelio es tan criticado, porque no critican al hombre, critican el Evangelio, critican al cristianismo, no critican a un individuo, critican a una institución impuesta por Dios. Por eso Mateo 24, el pasaje que estamos hablando, que se está refiriendo a la segunda venida de Jesús, nos está explicando no solamente del regreso, sino de lo que va a pasar antes de ese regreso, de ese preludio de lo que estamos viendo, del aumento de la actividad de falsos cristos, de falsos profetas que van a intentar, y de hecho van a lograr engañar a muchas personas, y si fuera posible, ¿aún a quién? A los escogidos. Y no los van a engañar solamente con palabras lisonjeras, como dice la Biblia, sino que también los van a engañar con milagros y con señales impresionantes. Porque si usted va a una iglesia de esas y le dicen, a usted le van a subir el sueldo en el trabajo, y resulta que al otro día usted va y le pasa una carta y le están subiendo el sueldo, ¿usted qué dice? Impresionante, esto es un milagro. Ayer domingo me dijeron en la iglesia que me iban a subir el sueldo y me lo subieron. Tengo que seguir yendo allá es. ¿Cierto? Donde te dicen que te van a subir el sueldo, ahí es. Si fui a una parte y me dijeron algo y me sané, yo tengo que seguir yendo allá. Porque eso es lo que la persona está buscando. La persona está buscando a Dios.
La persona está buscando sanidad. Y usted puede estar muy bien o puede estar muy mal, pero usted en cualquiera de sus condiciones, a usted lo que lo lleva allá es a buscar a Dios, no por lo que usted tenga o por lo que a usted le falte. Usted va a buscar a Dios por lo que Dios hizo por usted en la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz por usted. Usted no va a buscarlo por nada más. Nosotros no venimos a la iglesia ni somos cristianos ni buscamos a Dios porque Dios nos dé plata o por la plata que nos ha dado, no. Venimos a buscar a Dios por lo que hizo en la cruz. Así hoy estemos viviendo debajo de un puente y no venimos a que Dios nos saque debajo de ese puente. Si Él nos quiere sacar, genial, pero esa no es el por qué nosotros venimos a buscar a Dios. Nunca puede ser el objeto de un cristiano buscar a Dios por algo, porque eso sería interés. Nosotros no buscamos a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, por lo que ya hizo. Pero la mayoría de personas están yendo a la iglesia por algo, por un favor. Por eso cuando dicen pacten, traigan dinero, eso la gente sale despavorida a hacerlo porque van por ese algo. Y como el poder del enemigo está actuando en esos lugares, pues están viendo la respuesta. Entonces los falsos cristos, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros, pues a menudo se están presentando como un líder religioso que trae la verdad de Dios, un maestro que dice tener la verdad de Dios, y el problema es que sus enseñanzas, por lo general, mejor dicho, las enseñanzas de estos falsos profetas, el 100%, contradicen la palabra de Dios. Porque están leyendo la misma Biblia, pero están tergiversando lo que ya dice. Pero lo dicen también de una manera tan elocuente y tan bien construida que cualquiera podría creer. Pero sus enseñanzas son contrarias a la palabra de Dios y lo que están haciendo es engañar, manipular a los creyentes que se alejan de la verdad, que se alejan del verdadero evangelio, que están apostatando del evangelio para ir detrás de esos hombres engañadores por las mentiras que les están mostrando, por los milagros y señales sobrenaturales que parecen ser auténticos, pero que son falsos. La gente va detrás de eso. Ahora, la persona va y le subieron el sueldo, pero eso es un milagro falso, porque no viene de parte de Dios. Y tal vez se lo subieron y le empiezan a pagar más. Pero todo lo que venga alrededor de eso, todo se va, como dice el dicho, lo que por agua viene, por agua se va. Porque eso no va a dar un fruto, porque no viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos identificar a esos falsos líderes religiosos? Jesús siempre ha estado para ayudarnos y Él nos da la forma de identificar a los falsos líderes religiosos en Mateo capítulo 7, versos 15 y 16. Mateo 7, 15 y 16 dice: guardaos de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, en otras palabras, los líderes religiosos falsos pueden parecer buenos, pueden parecer piadosos, pueden parecer santos, pueden parecer puros por fuera, pero las acciones y sus enseñanzas van a mostrar su verdadera naturaleza. Cuando a veces uno se sienta a analizar ciertos mensajes que uno ve en internet cristianos, y uno empieza a decir, bueno, no, eso no es así. Eso no significa eso. Dios no está diciendo eso allí. Es lo que la gente por lo general no hace. La gente no evalúa lo que le están diciendo, ¿cierto? Sino que van creyendo. Ese versículo debe ser una advertencia para los creyentes.
para nosotros que debemos estar alertas, vigilantes en contra de esos falsos líderes religiosos. Si yo empiezo a decir algo aquí que no es congruente, tienen que levantar la mano. ¿Se entiende? Por eso, esas características, Pablo las resumía en el capítulo 2 de Timoteo que leímos ahora. Él resume todas las características de esos falsos líderes religiosos. Por eso esos falsos líderes religiosos económicamente viven muy bien, ¿cierto? Y tal vez va gente a la iglesia que ese día no tenían ni para el pasaje y se fueron a pie, o no tenían ni para el almuerzo, y ahora la plática que tenían allí como una expresión de su fe para Dios, cómo lo responde. Pero también es culpa de ellos, porque andan buscando lo que nadie les está diciendo que busquen. No están buscando a Dios. Cuando usted busca a Dios por lo que Él le pueda y no por lo que Él es, todo lo que le pasa a usted es su culpa. Pues nadie lo está mandando a que busque eso. La segunda venida de Cristo es un evento importante en la historia de la humanidad, y nosotros debemos asegurarnos hoy como cristianos de no caer en la trampa de estos engañadores, porque hay muchos cristianos que hoy no van a la iglesia porque se quedan mirando prédicas en YouTube, y yo a veces veo prédicas en YouTube, pero veo prédicas que me edifiquen y que me enseñen. Pero hay gente que se queda mirando de todo un poco, y casi que todo lo que miran no está bien. Están cayendo en la trampa de los engañadores. Por eso el llamado es a que usted y yo profundicemos en nuestro conocimiento de Dios, que profundicemos en el conocimiento de su palabra, para que podamos estar seguros en nuestra fe, acelerar en nuestra fe. Y cuando venga uno de estos mentirosos a querer engañarnos, nosotros digamos: ay, no, a mí no me engaña, porque yo sé lo que dice la Biblia, y la Biblia no dice eso. Por eso en Mateo 24:24 es una advertencia para que los cristianos estén apercibidos acerca de esos falsos líderes religiosos, que estemos alerta, vigilantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no hay cristianos que están de todo menos alertas, y menos vigilantes, y menos preparados, y menos... No, porque todo lo que le dicen les encanta, les gusta. Debemos estar orando continuamente por discernimiento, por sabiduría, para poder reconocer la verdad. Porque el problema es que la apostasía, como imita el poder de Dios, usa la palabra de Dios para engañar. Si ellos cogen otro libro, pues serían muy tontos, ¿no? Ellos quieren engañar a la iglesia, la tienen que engañar con el libro que usa la iglesia, que es la Biblia. Pero ellos no tomarían otro libro distinto, aunque hay sectas que todavía tienen libros distintos, y con esos libros engañan todavía a la gente. ¿Para cuál es el error de estos falsos ungidos y falsos profetas? Que desde el principio de la época después de Jesús, los discípulos seguían advirtiéndonos, seguían hablándonos de apartarnos de estos hombres que son apóstatas. La mayoría de las sectas nacen de que un hombre apostató del evangelio. Nosotros hablábamos en el estudio de las sectas de Joseph Smith, ¿cierto? Un tipo que de alguna forma había conocido el evangelio, pero que un día se le metió el diablo por allá y empezó a decir otra cantidad de cosas. Y muchos así se han apartado porque apostataron. Y esos errores nosotros podemos identificar en una doctrina herética, así se llama iglesia cristiana, así diga que son protestantes y tienen una doctrina herética, nosotros vamos a poder identificar esas señales. En primer lugar, muchos afirman ser los sucesores de Cristo, y en esas sectas de error, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Ahora, si no son si no dicen ser el resurgimiento o la reencarnación de Jesucristo, son sus super ungidos,
son su elegido, ¿cierto? Y que solamente con ellos y a través de ellos es que usted puede encontrar la verdad, y solamente con ellos y a través de ellos es que usted puede ser salvo. Y que solamente de ellos usted es que puede seguir esas supuestas nuevas revelaciones que ellos tienen, porque ellos están recibiendo constantemente nuevas revelaciones. O sea, lo que ya está en la Biblia no sirve, que se queda corto. Entonces ellos que siguen recibiendo nuevas revelaciones, lo que ya está revelado aquí no les alcanza. Obviamente esas revelaciones y esas enseñanzas son contrarias a lo que la Biblia enseña, sino que la gente les cree. Nos tenemos que bautizar por los muertos. ¿La Biblia dice eso? Pero se bautizan por los muertos. Es que si usted se muere se va para el purgatorio y de ahí con unas misas lo sacamos. La Biblia no dice eso. Ellos buscan cómo torcer el versículo para decir que eso, cuando eso no es lo que dice. Por eso la Biblia dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos me engañarán. Eso es lo que está pasando. Y en segundo lugar, vemos como característica de ese tipo de doctrinas y enseñanzas heréticas es que por lo general, lo acabo de decir de pronto ahora, toman versículos aislados, ¿cierto? Toman un versículo en tal parte y con ese versículo forman toda una película, tergiversan la palabra y no solamente se pierden ellos, hacen perder a los que lo están escuchando y lo siguen. Siempre toman versículos aislados, siempre toman versos por fuera de su contexto. Pedro lo enunciaba también en 2 de Pedro, verso 3, del capítulo 3, del verso 3 al 4. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Pedro decía: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces, así hoy en día muchos parece que se están burlando de la predicación bibliocéntrica, de la predicación cristocéntrica. Entonces dicen: no, en esa iglesia son muy complicados, son muy conservadores, son muy legalistas, allá le dan varilla y rejo a uno todo cada uno va, uno se siente mal, uno de allá no sale contento, uno de allá sale aburrido, ¿cierto? Entonces se burlan de esa predicación, la tachan como algo negativo y prefieren hablar más de lo poderoso de su ministerio. Es decir, ellos dicen: estamos abriendo iglesias en todo el mundo, estamos plantando iglesias en diferentes lugares, niegan el rapto de la iglesia, ya no predican acerca de las consecuencias del pecado, no predican acerca del infierno, no predican de la necesidad del arrepentimiento, no predican de la necesidad de un Salvador. Son mensajes más positivos, más enfocados a la prosperidad, más enfocados a la felicidad, al bienestar, a la confesión positiva, ¿sí? A que usted se lo merece todo porque usted es lo mejor, y a un montón de cosas que lo único que hacen es que alejan a la persona de la realidad de su pecado. Porque si a usted le dicen una cantidad de cosas bonitas, a usted su condición espiritual, a usted se le olvida. Usted se le olvida cuál es la realidad de su condición espiritual y cuál va a ser el destino de esa realidad espiritual de no cambiar. Eso ya no pasa por la mente de las personas. Eso es lo que ya no está pasando por la mente de muchos cristianos. Incluso Judas también advierte acerca del carácter de los falsos maestros en su carta. Dice, vamos a ver, es que apunté.
Judas 11. ¿Qué dice Judas 11? Yo creo que mi libro no trae Judas. Ajá, eso ahí es. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de ¿quién? De Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, para comprender esto, vamos a hablar un poquitico acerca de la conducta de estas personas que Judas trae a colación. En primer lugar, Caín. Caín fue un hombre que siempre buscó a Dios bajo sus condiciones. Por eso cuando Caín ofrece su ofrenda a Dios y Dios la rechaza y acepta mejor la de Abel, lo hace ¿por qué? Porque aún nadie dice que tal vez la ofrenda de Caín fuera mala, ¿sí? Dicen que la ofrenda de Abel tal vez fue mejor, porque seguramente Caín, al conocer más de Dios que Abel, tendría como una mayor responsabilidad y ser siempre dar más, ¿no? Pero hay muchos teólogos que creen que para el momento de esa ofrenda, los hijos de Adán y Eva sabían que las ofrendas que se tenían que presentar a Dios tenían que ser para ese momento sacrificios de animales, tal como ya se empezaba a hacer tiempo después los patriarcas, que ya lo hacían en el Génesis. Entonces, esos sacrificios de animales eran una mirada al futuro, ¿cierto? Del sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz. Pero Caín decidió adorar a Dios a su manera. Él no decidió adorar a Dios con un sacrificio animal, sino que él decidió adorar a Dios a su manera con una ofrenda de granos, por lo que fue rechazado. Por eso dicen que el camino de Caín nos lleva a adorar a Dios bajo nuestros propios términos, bajo nuestros propios conceptos y formas de pensar, acercarnos a Dios bajo nuevas ideas que tal vez no concuerdan con el Evangelio que tenemos en nuestras manos. Por eso los falsos apóstoles y profetas de hoy afirman que Dios les ha hablado, y en ese sentido ellos presentan unas formas nuevas y diferentes de adorar a Dios. Muestran caminos contrarios a lo que la Biblia enseña. Afirman muchas veces que esas nuevas revelaciones que Dios les ha dado son lo que se debe de hacer. Ahora, cuando vemos ese tipo de cosas y que se practican en muchas iglesias, esas cosas no las encontramos por ningún lado en el Evangelio, no las encontramos por ningún lado en la Biblia. No vemos que la iglesia primitiva las haya practicado, como hablábamos hace rato del declarar, del decretar, ¿cierto? De la confesión positiva. Esas son cosas que la iglesia primitiva nunca usó. Pero hoy los falsos maestros enseñan que son revelaciones dadas por Dios. Afirman que eso es lo que hay que hacer. Resulta que esos caminos conducen a todo menos a Dios, conducen a la gente al infierno. Ahora, estos hombres se vuelven muy celosos de lo que ellos enseñan. Ellos se oponen abiertamente, mejor dicho, se oponen a que alguien los contradiga, y todos aquellos que se oponen de manera abierta a lo que ellos tal vez están diciendo, pues van en contravía de lo que el ungido está enseñando, de lo que el hombre de Dios está enseñando. Entonces ahí hay un carácter envidioso, el carácter homicida de Caín. Porque Caín, dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso está en 1 Juan 3:12.
los hombres que se hacen creer hombres de Dios, ungidos de Dios, elegidos de Dios, no aceptan que a alguien se les presente y diga lo que usted está enseñando está mal. Lo tratan de rebelde, ¿cierto? Lo tratan de desobediente, de ir en contra de las enseñanzas del ungido. Esas personas salen mal de las iglesias. Ahora, el error de Balaam. Segunda de Pedro 2:15-16. Segunda de Pedro 2:15-16. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Entonces, Balaam, se lo ha leído, era un profeta de Dios que se vendió por lucro, es decir, por dinero, a Balac, rey de Moab. Él recibía dinero para profetizar en contra del pueblo de Israel. Ahora, el error de Balaam consiste en entrar al ministerio con el fin de comercializar con el mensaje. Él buscaba lucrarse de sus seguidores a través de los engaños, ¿cierto? De esos engaños que muchas personas que no conocían de la ley, que no conocían de Dios, pues podían caer fácilmente y podían haber ofrendado con el fin de alcanzar el favor de Dios, que es lo que vemos hoy en muchas iglesias. La gente tal vez por ahí por encimita leen la Biblia, pero no entienden realmente lo que quiere decir el pasaje, y otra persona con toda la capacidad que tiene de engañar les dice una cantidad de cosas. A través de eso necesitan que las personas den dinero. Que las personas que hacen van y dan el dinero porque creen que con eso van a alcanzar el favor de Dios. Entonces, a través de ese error de Balaam, hoy caen muchos apóstoles codiciosos, profetas codiciosos, es cierto, falsos maestros que están buscando llenarse de dinero y creen que colocar una iglesia es como un almacén donde está entrando plata todo el tiempo. Creen que es un negocio y así lo hacen. Ellos dicen: bueno, montemos la iglesia, ¿cuánta plata necesitamos para montar el lugar? Y empezamos a pedir ofrenda y la platica la recogemos rápido. Ese es el error de Balaam y la contradicción de Coré. Tenemos a Coré ya en tercer lugar. ¿Qué caracterizó a Coré? Lo caracterizó el carácter rebelde ante sus autoridades. ¿Sí? Números 16:1-3. 16:1-3. Números. Dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coá, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos hasta Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces ellos estaban en contra, ¿cierto? Estaban en rebeldía. Entonces los falsos profetas se levantan y ellos no tienen alguien con el cual ellos también puedan tener bajo una autoridad. Ellos son la autoridad y siempre van a tener autoridad y van a delegar otras autoridades después de ellos. Siempre van a tener problemas con eso. Ellos tal vez en algunos casos se han sublevado. Por eso en algunas iglesias han habido esas divisiones grandes, donde tal vez por acá se levantó uno, se embarracó con el pastor y dividieron y cada uno montó una iglesia aparte, ¿cierto? Eso se ha visto en muchos lugares. Tomaron un grupo de personas y tal vez este tenía mucho carisma y la gente lo seguía, entonces la gente se fue con él. Formaron sus propias denominaciones, pero con todas sus herejías, con todos sus errores doctrinales, y no solamente se van ellos al error, sino que llevan al error una cantidad de personas. ¿Por qué?
se van a predicar algo que no está en la Biblia. ¿Cuál será el destino de los falsos maestros y profetas? ¿Cuál será? Judas también nos lo está diciendo en el verso 12. Yo busco Judas aquí. ¿Qué dice? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué sigue? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esos hombres solamente sirven para sacar provecho de los que son verdaderos convertidos, ¿sí? Por eso Judas dice que ellos no benefician en nada a la congregación. Ellos son nubes sin agua. Ellos están buscando solamente recibir. Son árboles sin frutos, para los que está reservada la eterna oscuridad y las tinieblas en el infierno. Un día esos hombres pues van a ser juzgados, ¿cierto? Ellos tienen que comparecer delante de Dios. Estos hombres que tomaron el evangelio como un negocio, que se lucraron, que nunca enseñaron la verdad del evangelio, que nunca pudieron bendecir a las personas que lo seguían. Ellos ese día van a tratar de justificarse delante de Dios. Ellos van a querer decir, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, pero el Señor los va a apartar y los va a arrojar, ¿cierto?, al lago de fuego y azufre. Muchos lugares de esos en los que tal vez se ven milagros, se ven que la gente se para, que hacen así y 100,000 personas se caen al piso, ¿no? Y nada más que hagan así. Estas personas le van a decir, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les va a responder el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese va a ser el destino de todos los hombres que se están dedicando a engañar. No sé si usted ha visto la apóstol, que ya hay mujeres que hacen llamar apóstol, ¿no? Hay mujeres que hacen llamar no solamente pastoras, sino profetas, apóstoles. Ella que le habla a los billetes. Los billetes le hablaba, ¿se ha visto el video? Ella le habla a los billetes. Que sacó una colección de pañoletas grandes, unos pañuelos grandes que son ungidos, que ha dicho una cantidad de cosas y la gente lo sigue. Bueno, para ir terminando, no debemos creer a los falsos cristos, porque la venida de Jesús va a ser visible para todos. ¿Cuáles son los falsos cristos? Se levanta por allá en la China o por allá en Europa, por allá en un pueblo escondido, por allá en un país lejano, un hombre diciendo que él es el Cristo. Nadie lo conoce. Se dio a conocer por allá y se fue expandiendo, pero nadie lo conoce. Mateo 24, estamos en el capítulo 24, verso 25 al 27. Dice, ya os lo he dicho antes, el Señor lo sigue repitiendo ahora. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre no va a ser algo que algunos se van a dar cuenta. No, todo el mundo se va a dar. La venida del Hijo del Hombre, por eso dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, lo va a ver todo el mundo. Cualquier persona
que salga por allá no sé, en Brasil o en Australia, en alguna parte diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido del Señor, yo soy la reencarnación de Jesús, pues eso es un error y es un engaño porque está pasando en privado, nadie está dando cuenta. Está sucediendo por allá, en un lugar a la vista de nadie, ¿cierto? Como hablábamos en la clase de las tablas que le dieron a Joseph Smith. A él le dieron unas tablas de oro que nadie vio y que convenientemente él se las tenía que devolver al que se las dio. Entonces no habían pruebas visibles ni reales de que realmente hubiera tenido esas tablas en sus manos, solamente las vio él. Revelaciones privadas. Hombres que de manera privada Dios se les aparece, o de Jesús, o un ángel, y ahora en la gente usted es el ungido de Dios. Usted va a formar una iglesia que es la verdadera. O un hombre que se hace llamar Jesús, eso está en una forma privada, es un secreto. Pero la venida del Hijo del Hombre no será un secreto, no será en privado, será a la vista de todos. Pero en medio de eso que se conoce como la gran tribulación, siempre va a estar la tentación a la gente de querer buscarse un falso Mesías. Siempre la gente va a tener esa tentación de buscarse un falso Cristo. La gente se lo va a buscar y se lo va a inventar, con tal de llenar esa necesidad, ¿cierto? Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, la venida del Señor no va a ser un secreto, la segunda venida del Señor va a ser un acto y un evento público que todo el mundo va a ver. Así está escrito, todo el mundo lo va a ver. No importa dónde esté, no importa si está en el lugar más lejano de la tierra, todo el mundo lo va a ver. No podemos caer en el error que muchas de estas personas han caído, de seguir a falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Ni siquiera porque es el pastor más carismático y más buena gente, entonces yo voy a quedar ciego todo lo que él dice. Si él dice que pare de cabeza, no tengo que parar. Nosotros no podemos caer en eso. Pero la gente sí cae en eso. La gente llega incluso a endiosar a ese hombre. Y cuando ese hombre sale a su tarima a hablar, la gente le da un recibimiento que ni Jesús mismo yo creo que lo va a tener cuando venga, de parte de ellos. Porque endiosan, nosotros tenemos que reflexionar, llevarnos que Mateo 24 nos está recordando que debemos ser cuidadosos con lo que vamos a escuchar y a quién vamos a escuchar. No podemos por ahí ir escuchando de todo y a todos. Cualquiera que se presente como líder religioso, como pastor, como profeta, como apóstol, nosotros no podemos tener que ir corriendo a oírlo, tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos. No podemos y no debemos aceptar todo lo que cualquiera diga sin cuestionarlo, sin evaluarlo. ¿A la luz de qué? De las enseñanzas. No a la luz de lo que a mí me guste o no me guste, porque muchas personas evalúan un mensaje a través de lo que le gusta o no le gusta, porque es que esto ataca mis gustos, porque esto ataca mi forma de vivir, porque esto ataca lo que yo quiero hacer, esto ataca lo que me gusta hacer. No, es evaluarlo y cuestionarlo a la luz de la enseñanza, a la luz de la palabra de Dios. Así es como nosotros evaluamos y somos mandados a sopesar todo lo que nos dice, ¿cierto? Debemos orar para que Dios nos dé discernimiento, orar para que Dios nos siempre mantenga en nosotros la verdad de su palabra y nos proteja del engaño. Como creyentes tenemos que llevarnos hoy, para esta semana, que debemos estar atentos a los signos de los últimos tiempos, que debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo en todo momento, y que por eso la actividad de la apostasía cada vez va a ser mayor, la actividad de la apostasía cada vez va a ser más fuerte, más abierta. La apostasía hace tiempo se podía manejar de una manera un poco más prudente, más disimulada,
Pero hoy ya no es así. Y entre más pasa el tiempo, más abiertamente es predicada la apostasía. Y de manera más abierta la gente la está predicando y la está siguiendo. Por eso dice que si fuera posible, va a engañar incluso a los escogidos. Tenemos que saber dónde estamos parados hoy. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido hoy? Si estamos convertidos realmente o no. Porque van a pasar cosas tan extraordinarias y tan impresionantes que podemos ser engañados. Por eso dice, va a engañar aún si es posible a los escogidos. ¿Amén? Entonces nosotros el próximo domingo vamos a seguir estudiando el Mateo 24 porque el capítulo es largo y todavía nos falta bastante. Nos falta la mitad. Más o menos la mitad. Vamos a seguir hablando acerca de lo que Jesús dijo de la apostasía, de que debemos alejarnos de la apostasía y que debemos de vivir de acuerdo al santo evangelio, tal como está presentado en las Escrituras. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias y te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Esta mañana te pedimos que sigas trayendo a nuestra vida más de tu palabra, esa palabra que es un bálsamo para nuestras vidas, que nos edifica, que nos construye, que nos fortalece, que nos blinda ante las falsas enseñanzas, ante las herejías, Señor, que hoy se están predicando, que se están diseminando aún dentro de la iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a identificarlas, a poderlas cuestionar y evaluar a la luz de tu palabra, Dios. Que podamos poder ser esos mensajeros que lleven el verdadero evangelio. No permitas, Dios, que nos apartemos de una predicación cristocéntrica, bibliocéntrica, que nunca prediquemos pasajes de manera aislada, Señor, que podamos entender el contexto de tu palabra, para que podamos, Señor, tener una palabra de bendición para nuestra vida, pero también para la vida de otras personas. Colocamos este resto de domingo en tus manos, la semana que iniciamos, la entregamos en tus manos, Señor, que se haga tu buena, agradable y perfecta voluntad en ella y en nuestras vidas, y que podamos, Dios, agradarte con todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos entonces a ver el próximo domingo. Ojalá que nos acompañen de manera presencial. El martes seguimos con nuestro estudio de las sectas en el discipulado. El sábado con el tiempo de oración de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y gracias por acompañarnos. Bendiciones.